Como les decía, nos acompaña hoy Pablo Fernández, portavoz de Podemos. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Están subiendo los tipos de interés y las hipotecas crujen a los españoles. Algunos los crujen bastante. Ustedes proponen un cambio de variable a fijo, que no sea anual ahora, como es en el acuerdo de buenas prácticas de la banca, sino permanente o atemporal. ¿Con qué tipos y en qué condiciones? Exacto, pues lo que pretendemos es convertir algo que es temporal en una medida estructural y que los costes de esa operación la suman las entidades bancarias. Esto lo que va a generar es pues, estabilidad a las familias para que puedan planificar su economía familiar sin tener esas subidas, esa elevación tan intensa que se está produciendo ahora mismo como consecuencia del alza del Euribor, y también lo que se va a propiciar es una estabilidad en el mercado financiero, evitando el riesgo de impagos hipotecarios, como por ejemplo sucedió en la crisis del año 2008. Pero ¿cómo se fija el tipo? Ahora está el Euribor sobre un 3,5, se pondría un 4, un 3, un 2, o sea, ¿cómo se fija el mecanismo, si es reversible o no? ¿Y con qué criterio se fija? O sea, ¿tienen ustedes algún estudio de qué tipo fijo habría que poner? ¿O eso es que en cada banco? Porque a lo mejor podría ser el tipo fijo mayor que el variable que están ahora. Claro, el tipo es el tipo que hay que negociarlo, el tipo es el que ofrezca, digamos, la cantidad bancaria. Eso también promovería, la medida que estamos propugnando, promovería una mayor competencia, lo que redundaría en beneficio de los clientes. Y hay que recordar que nosotros ya hemos propuesto hace unos meses poner un tope a las hipotecas de tipo variable. El alza del Euribor está provocando que el incremento de las hipotecas de tipo variable sea muy intenso. Algunas están creciendo, bueno, pues de forma insostenible para miles de familias. Como digo, ya hicimos esa propuesta hace unos meses, el Partido Socialista la rechazó porque alegaba que esto podía generar inestabilidad en el mercado, algo que fue similar a lo que nos dijeron cuando también pretendimos establecer un tope al gas. Al final se demostró que la propuesta de Podemos tenía razón, y en estos momentos, insisto, ante ese alza intensa del Euribor, pues proponemos que cualquier persona que quiera cambiar o subrogar su hipoteca de tipo variable a tipo fijo puede hacerlo, y que, insisto, el coste sea asumido por el operador bancario. Lo veíamos también al empezar el programa. Hay polémica con las cartas del gobierno a Ferrovial, con la de Ferrovial al gobierno y con la decisión de Ferrovial, una empresa de 25.000 trabajadores aproximadamente, para Países Bajos, para pagar impuestos más bajos. En teoría, luego se dice que también están las acciones para comercializar con Estados Unidos, pero digamos que va todo en el pack. La fiscalidad y, dicen desde Ferrovial, la posibilidad de manejar mejor el cruce de acciones en el mercado norteamericano, neoyorquino concretamente. ¿Ustedes creen que el gobierno ha hecho bien con esta carta, que está bien que se ponga duro con Ferrovial? ¿Cómo ven todo el problema? Por supuesto, creemos que el gobierno ha hecho lo adecuado, que hay que preservar, que hay que defender el interés general por encima de los intereses de empresas privadas. Es más, nosotros habíamos hecho una propuesta que va todavía más allá. Habíamos planteado una proposición de ley que lo que plantea es que cualquier empresa como Ferrovial, que ha crecido al calor del dinero público y que además ha recibido cuantiosas ayudas, sin ir más lejos, cuando se acogió el ERTE durante la pandemia, lo que le permitió subsistir y sobrevivir como empresa, que aquella empresa que quiera marcharse de España tenga que devolver las ayudas públicas recibidas en los últimos 10 años y además con intereses de demora. Nosotros, como digo, creemos que por encima de todo está el interés general, está el bien de los españoles y españolas, y ninguna empresa puede estar por encima de ello, con lo cual estamos absolutamente de acuerdo con la carta enviada por el gobierno y creemos que hay que ser firmes ante ese tipo de prácticas. Pero firmes hasta cuando el jueves se reúne el Consejo de Administración de Ferrovial, todo apunta a que van a decidir irse, cambiar la sede para Países Bajos. ¿Qué tendría que hacer a continuación el gobierno? Por ejemplo, dice que en cuestión fiscal, si se demuestra que se van por una cuestión fiscal y no exclusivamente económica o accionarial, hay motivos para, entre comillas, crujirle un poco en el tema impositivo. ¿Ustedes creen que esta es la herramienta? Porque a lo mejor legalmente impedir que se trasladen dentro de la Unión Europea no es posible. Bueno, lo que nosotros planteamos, como digo, es esa propuesta. Si Ferrovial decide cambiar su domicilio fiscal, evidentemente para pagar
menos impuestos, lo que planteamos es que tengan que devolver las ayudas públicas recibidas en los últimos 10 años y además los intereses de demora. Creo que eso es una medida que podría disuadir a este Pero eso tipo... puede ser legal, obligarle a alguien que devuelva los... Eso es, sí, digamos, eso es. Usted dice, las ayudas que ha tenido o el encargo de obra pública a través de impuestos, ¿eso es legal en el encaje de la Unión Europea? Una cosa son las ayudas directas que han recibido, por ejemplo, los ERTEs durante la pandemia, que, como digo, permitió a Ferrovial sobrevivir como empresa, y otra cosa diferente, evidentemente, es lo que Ferrovial ha ganado al amparo de los contratos públicos financiados con los impuestos de los españoles. Son dos cosas diferentes. Nosotros hablamos de las ayudas, por ejemplo, de los ERTEs, pero creemos que puede ser una medida que disuada a estas empresas de trasladar su domicilio fiscal de este país. ¿Creen que hay algo político en parte del empresariado o una empresa tan señalada del IBEX contra el gobierno de coalición? Yo lo que creo que son actitudes que se podrían calificar como piratas, que lo que demuestra es, bueno, pues unas ganas de enriquecimiento absolutamente insostenibles, cuando, como digo, son empresas que, bueno, pues que han crecido y que se han sustentado pues, con el dinero de los españoles y de las españolas. Ante eso, desde luego, desde Podemos creemos que hay que poner freno, que hay que poner coto y que hay que establecer medidas que, como digo, bueno, pues puedan impedir o al menos puedan disuadir ese tipo de conductas. Sobre la reforma de la ley del solo sí es sí, ¿cuál es la diferencia diferencia principal entre lo que propone el PSOE como reforma y las enmiendas que piden ustedes o que introducen ustedes o que han introducido sobre esa reforma del Partido Socialista o del área socialista del Gobierno en el tema del solo sí es sí? Pues diferencia sustancial. Lo que plantea el Partido Socialista es volver al esquema del Código Penal de la manada, al esquema del Código Penal de la violencia e intimidación, y lo que planteamos desde Podemos y desde Unidas Podemos es preservar el consentimiento en el centro de la ley. Nosotros las enmiendas que hemos planteado son en ese sentido, para preservar que el consentimiento sigue estando en el centro de la ley, y lo que queremos es una reforma feminista, una reforma que refuerce y que ampare la ley solo sí es sí, que consideramos es una muy buena ley. Pero el consentimiento sigue siendo un eje, por lo menos lo escuchamos en el área socialista del Gobierno, no. Que lo que hay son agravantes. Ustedes también algo han movido su eje un poco, han movido esta cuestión un poco el eje, porque ahora hablan también pues, de agravantes, de violencia física, que antes no se decían, por lo menos taxativamente. Sí, nosotros, insisto, con la premisa irrenunciable de mantener, de preservar el consentimiento como corazón de la ley, lo que hacemos, por ejemplo, es agravar la violencia y la intimidación. Lo que hace el Partido Socialista es una variación, un cambio sustancial respecto del corazón de la ley solo sí o sí. Como digo, el Partido Socialista lo que pretende es pues una regresión, una involución en los derechos de las mujeres. No en vano, la propuesta del Partido Socialista es calcada, es absolutamente idéntica a la del Partido Popular. Hay que recordar que Cuca Gamarra aseveraba que la propuesta del Partido Popular es hacer una impugnación a la totalidad de la ley solo sí es sí. Pues eso es exactamente lo que está haciendo el Partido Socialista, que ahora está en una tesitura. O sacar adelante esa proposición de ley con las enmiendas, no solamente de Podemos, sino de la mayoría feminista que sustenta al Gobierno, o pactar de la mano del Partido Popular para provocar una regresión y una involución de los derechos de las mujeres, volviendo al Código Penal de la manada. Si ustedes presentan enmiendas es porque había algo que enmendar en la ley. Todo es mejorable y, evidentemente, el hecho, por ejemplo, de que ahora se consideren agravantes o más agravantes la violencia e intimidación puede hacer que se refuerce la ley. Que se refuerce la ley, insisto, en un sentido feminista. Nosotros esperamos que el Partido Socialista recapacite. Desde el Ministerio de Igualdad se lleva meses pretendiendo dialogar con el Partido Socialista. Jamás nos hemos levantado de la mesa y seguimos con la mano tendida para dar una respuesta unitaria como Gobierno de coalición, que es lo que hemos pretendido siempre. Insisto, el Partido Socialista tiene que elegir: o pacta con el Partido Popular para provocar una involución y una regresión en los derechos de las mujeres, o acepta las enmiendas de Podemos y de la mayoría plurinacional y feminista de este país para reforzar y mejorar una ley que creemos que es de por sí muy buena. Elecciones del 28 de mayo, municipales y autonómicas. Ayer creo que lo hacían, piden directamente a Yolanda Díaz que se moje, que apoye el proyecto de Unidas Podemos, porque de momento sigue siendo su espacio. ¿Creen que se va a producir ese apoyo?
Pues evidentemente a nosotros nos gustaría ver a Yolanda Díaz haciendo campaña por el que es su espacio político, al menos de momento por Unidas Podemos. Nos gustaría ver a Yolanda Díaz haciendo campaña con Alejandra Jacinto en la Comunidad de Madrid o con Roberto Sotomayor en el Ayuntamiento de Madrid. Pero en la Comunidad de Madrid va a ser un poco complicado porque también va más Madrid, digamos. Fuera de lo que es Madrid, donde van candidaturas distintas, en otras muchas comunidades o ayuntamientos, sí va, como no va a Sumar, sí van Unidas Podemos. En otras, por ejemplo en Madrid, pues van separados. ¿Entenderían ustedes que ese apoyo se produjese solo donde van unidos y no donde los candidatos, en alguno como en Madrid, están directamente metidos en el proyecto Sumar? Bueno, eso es una cuestión que tiene que responder y que tiene que dirimir y dilucidar Yolanda Díaz. Nosotros, como digo, hacemos esa invitación. A nosotros nos gustaría que Yolanda hiciese campaña por su espacio político actual, por Unidas Podemos, en el conjunto del país y, evidentemente, también pues nos gustaría poder verla hacer campaña en la Comunidad de Madrid, con Alejandra Jacinto, con Roberto Sotomayor, o en la Comunidad Valenciana con Héctor Illueca. A día de hoy, más país, más Madrid y Compromís no están dentro del espacio Unidas Podemos. Yo creo que es sensato pues pedir a Yolanda que haga campaña por el espacio político que representa. Ir al acto de Sumar, o el acto fundacional de Sumar, del proyecto de Yolanda Díaz, no era sumarse a él. ¿Podrían haber ido, aunque no hubiera un acuerdo previo, porque falta mucho para las generales, como muestra de buena voluntad a escuchar un mitin? Nosotros hemos demostrado siempre la mejor voluntad y, de hecho, desde que surgió, desde que el proyecto de Sumar era embrionario, siempre hemos dicho que queríamos una coalición entre el proyecto político de Yolanda, entre Sumar y entre Podemos. Siempre hemos tenido toda la disposición y la predisposición. Y lo que planteamos es algo tan sensato y además que genera un consenso generalizado entre todos los partidos que estuvieron en el acto de presentación de Sumar, que es unas primarias abiertas a la ciudadanía en las que con garantías cualquier persona que quiera participar puede hacerlo. Yo creo que es algo en lo que coincidimos todos y que si todos estamos de acuerdo, pues llegaremos a este consenso y a ese acuerdo en 5 minutos. Yo creo que Yolanda Díaz y Yone Belarra pueden ratificar ese acuerdo, que es lo que además creo que están esperando y están deseando la mayoría progresista de este país. Pero antes del acto era un poco complicado, quedaba muy poco tiempo, muy pocos días para firmar un acuerdo que pueda englobar a las candidaturas de 50 circunscripciones electorales y las elecciones van a ser pues en noviembre y diciembre. ¿No hubiera sido mejor? Bueno, vamos a ver qué pasa en este acto y luego ya hablaremos de cómo podemos ir, pero no poner como condición previa, si quieres que vaya a este meeting, fírmame este papel para un acuerdo. Hombre, es que si todos estamos de acuerdo, si todos coincidimos, porque parece que todos han expresado su voluntad en ese sentido, en que quieren primarias abiertas, si todos los partidos digamos que están en el entorno, en el espacio de Sumar, están de acuerdo con ello, lo que no entendemos es por qué no se plasma, por qué no se firma en un papel. Es evidente que Podemos y Sumar somos dos espacios políticos diferentes, pero nosotros seguimos pensando que lo mejor es un acuerdo entre Podemos y Sumar y que además nos hubiese gustado que ese acuerdo se hubiese producido pues antes de las elecciones municipales y autonómicas y nos hubiese gustado que esa influencia que Yolanda tiene con Compromís o que tiene con Más Madrid, pues hubiese servido para que en la Comunidad de Madrid o en la Comunidad Valenciana se hubiese alcanzado un acuerdo de unidad que yo creo que hubiese permitido que en la Comunidad de Madrid se pudiese desalojar a Ayuso, cosa que ahora está más complicado, y que hubiese, yo creo que garantizado con solvencia revalidar el pacto del Botanic, algo que es absolutamente fundamental. Con lo que se está diciendo de Yolanda Díaz o de Sumar desde Podemos, ¿cree que un acuerdo puede ser creíble para el electorado? Sin duda. Y además es que creo que hemos de escuchar a la gente y que lo que quiere la gente, lo que desea la gente progresista en este país es ese acuerdo entre Podemos y Sumar. Es cierto que nos preocupa que Yolanda no apueste de forma rotunda, de manera inequívoca, por la unidad. Recientemente hacía unas declaraciones en las que manifestaba que para ella no sería un fracaso que Podemos y Sumar no fuesen juntos a las elecciones. Nosotros pensamos que pues sí que sería un fracaso, que sería decepcionante no alcanzar un acuerdo con Sumar. Por eso nosotros seguimos con la mano tendida y seguiremos trabajando para poder alcanzar ese acuerdo entre Podemos y Sumar, porque es la manera de revalidar
el gobierno de coalición y es la forma de seguir transformando este país, seguir ampliando derechos, seguir mejorando la vida de la gente, que es nuestro objetivo ineludible. Por encima de todo está la ciudadanía y por encima de todo está continuar haciendo políticas progresistas que mejoren la vida de la gente. Yo creo que ese acuerdo entre Podemos y Sumar es lo que va a permitir poder revalidar el gobierno de coalición. Hoy mismo han distribuido a través de redes a sus militantes un vídeo con un mensaje. Vamos a escuchar un fragmento del mismo. Podemos es el militante de toda la puñetera vida, que alucina y se indigna cuando ve que sus ministros se ponen de perfil con la OTAN y la guerra de Ucrania, y que solo Ione dice lo que él piensa. Bueno, hay que ser muy sagaz para pensar que esto iba o no iba por Yolanda Díaz. Yo creo que ese vídeo refleja, primero, a mí me parece un vídeo muy emocionante, un vídeo que refleja bien lo que es ser de Podemos y que también pone de manifiesto pues, lo que ha acaecido, lo que ha sucedido durante toda esta legislatura. Que Podemos es la fuerza política que transforma, que promueve, que Podemos ha sido el principal motor de los cambios que se han producido en este país, de los principales avances en derechos que se han conquistado en este país y que Podemos además es la fuerza política que tiene esa valentía para transformar. Cuando hay que dar un paso adelante, cuando tiene un coste político proponer algo en lo que a lo mejor todos están de acuerdo, pero que nadie da ese paso, es Podemos quien lo ha hecho, es Yone Belarra quien lo ha hecho. Todos están de acuerdo, por ejemplo, en la paz, en pretender la paz, en crear la paz, pero la persona que dio un paso adelante fue Yone Belarra y eso puede tener un coste político. Bueno, y Podemos lo hace sin importarle ese coste político, con esa valentía para transformar algo que es útil para la ciudadanía, porque el hecho de que nosotros hayamos demostrado esa valentía para transformar las cosas ha provocado que haya partidos políticos que después se hayan sumado a nuestra posición y eso se ha traducido en mejoras y en avances para la ciudadanía. ¿Cuándo se empezó a torcer todo esto? Ustedes fueron como un proyecto político unido a unas elecciones, hubo un pacto, Alberto Garzón primero con Pablo Iglesias, fueron al gobierno. ¿Cuándo se empezó a romper, en su opinión? ¿Cuándo se empezaron a distanciar las posiciones en Unidas Podemos? Bueno, yo creo que Unidas Podemos es el proyecto que, como digo, más avances, más derechos y más mejoras para la vida de la ciudadanía ha logrado en los últimos años en este país. Y cuando Yolanda decide que ella quiere hacer un proyecto político distinto, un proyecto político diferente del de Unidas Podemos, que ha devenido en lo que se ha llamado Sumar, pues yo creo que a partir de ahí se escenifica y se visibiliza pues que son proyectos diferentes, el proyecto de Podemos y el proyecto de Yolanda Díaz, que son proyectos distintos, espacios diferentes, pero insisto, pese a ello, nosotros seguimos creyendo que lo mejor es conseguir un acuerdo electoral. Si todos estamos de acuerdo en que la unidad es importante, si todos de verdad apostamos de forma rotunda e inequívoca por esa unidad, yo pienso que al final se va a conseguir un acuerdo. También es verdad, he de decir, que nos suena una música que ya conocemos. Esto pasó en el año 2019 y estamos convencidos de que va a haber muchas presiones pues para que Yolanda vaya separada, para que no haya unidad. Es cierto que Podemos molesta. Yo creo que el Partido Socialista no quiere a Podemos como socio de gobierno. Creo que el Partido Socialista preferiría que Podemos no esté de socio de gobierno de coalición y va a haber muchas presiones para que no haya unidad. Esto ocurrió en el año 2019 ¿sí? con Íñigo Errejón. Le decían, vete sin Podemos, vete sin Podemos. Las encuestas daban que Íñigo Errejón iba a sacar 20 diputados. Bueno, pues al final Íñigo Errejón sacó 2 diputados, creo, o 3 diputados y Unidas Podemos acabó en el gobierno de coalición mejorando la vida de la gente. Dice usted que el Partido Socialista estaría más cómodo sin Podemos. Lo que hemos escuchado en Off the Record o en un corrillo al presidente del gobierno viniendo en Italia es que encajen las piezas del proyecto de Sumar. Y eso todos los hemos entendido, todos, absolutamente todos, como que también en la ecuación esté Podemos. Por lo tanto, no parece ahora mismo, escuchando al gobierno y al propio Partido Socialista y al presidente del gobierno, que estén muy encantados con que vaya sumar en una papeleta y en otra la de Podemos. Pues yo creo, sinceramente, creo que Pedro Sánchez, que yo respeto que emita sus opiniones, más que opinar sobre otro espacio político, yo creo que Pedro Sánchez y el Partido Socialista de lo que tienen que ser conscientes es que si queremos revalidar el gobierno de coalición, tenemos que culminar la legislatura sacando adelante, entre otras cosas, por ejemplo, la ley de vivienda.
tenemos que seguir implementando mejoras para la ciudadanía. Por ejemplo, poniendo un tope a los alimentos de la cesta básica de la compra. Por ejemplo, con la propuesta que hemos hecho hoy sobre las hipotecas. Creemos que hay problemas muy acuciantes en este país, el problema de la vivienda, tenemos que seguir trabajando en fortalecer los servicios públicos. Sería muy bueno derogar la ley Mordaza antes de que acabe esta legislatura. Quedan muchos retos, enormes desafíos antes de que culmine la legislatura, y yo creo que el Partido Socialista, en lo que debería estar centrado, que es en lo que nosotros estamos trabajando, es en continuar haciendo mejoras eso para la es ciudadanía. el trayecto legislativo, pero yo le pregunto por el político, y con la vista puesta en las elecciones del 28 de mayo y sobre todo las de diciembre. ¿Usted no cree, por lo que hemos visto y lo hemos comprobado, que el Partido Socialista está muy interesado en que Podemos y Sumar se entiendan? ¿Qué es lo que piden ustedes? A mi juicio, como digo, y perdón por ser redundante, yo creo que el Partido Socialista estaría más cómodo sin Podemos en el gobierno. Pero es que esto no lo digo yo, es que esto ha ocurrido desde el año 2016. Recordemos que en el año 2016 el Partido Socialista estuvo a punto de hacer gobierno con Ciudadanos. En el año 2019 tuvimos que ir a una repetición electoral porque el Partido Socialista no quería un gobierno de coalición con Ciudadanos. Yo recuerdo que hay gente como, por ejemplo, Baldoví, que está en Compromís, uno de los partidos que fueron al acto de Sumar, que firmaron un manifiesto en el que querían que el Partido Socialista gobernase en solitario y que Podemos no estuviese en el gobierno. No es que sea una impresión mía, es que los hechos son tozudos y desde el año 2015-2016, desde que surge Podemos, el Partido Socialista ha hecho de todo, incluso provocar una repetición electoral para evitar que Podemos entre en el gobierno. Los tiempos en política cambian y la experiencia cambia. No es lo mismo estar en el gobierno que la oposición. Eso que usted dice es de hace casi 4 años. 4 años después, parece, por lo que estamos viendo, que, hombre, a lo mejor estaría más cómodo si la fuerza hegemónica fuera Yolanda Díaz, pero a mí me da la impresión de que están más cómodos en el gobierno con Podemos que en la oposición sin Podemos. Y lo que se plantea desde la órbita socialista es que sin Podemos, a lo mejor, tiene que pasar a la oposición, por el proyecto de Sumar. Por lo tanto, le pregunto, no por lo legislativo, sino realmente 4 años después, ¿no cree que el Partido Socialista no es el principal obstáculo para que ustedes lleguen a un acuerdo, sino todo lo contrario? Yo, desde luego, no veo al Partido Socialista como el aliado o el promotor inquebrantable de la unidad. Sinceramente, no lo veo. Yo creo que el Partido Socialista y el entorno del Partido Socialista está alimentando pues que Sumar puede no ser un fracaso, aunque no vaya de la mano de Podemos. Pero insisto, si queremos revalidar el gobierno de coalición, que es algo político y que creo que además es lo más importante porque hemos demostrado que este gobierno de coalición, con enormes complejidades, como ha sido una pandemia terrible y como ha sido una guerra en el corazón de Europa, ha conseguido mejoras sustanciales de la vida de la gente, avances en derechos importantísimos para la ciudadanía en un contexto muy complicado. Si queremos repetir ese gobierno de coalición, si queremos gobernar con más fuerza, que es nuestro objetivo, es ineludible que haya unidad y desde luego nosotros seguiremos trabajando y seguiremos con la mano tendida para conseguir ese acuerdo de coalición con Sumar. En 2 cuestiones, antes de ceder el turno a los compañeros, empezaré por Carmelo Encinas. Pero antes, usted también es diputado autonómico en Castilla y León. Ha habido 2 cuestiones, bueno, una en las últimas horas que ha sido muy comentada. La conocíamos ayer noche. Las declaraciones del vicepresidente, creo que una visita a unos escolares, diciendo que, bueno, que se cuestionasen eso de que el CO2 es tan malo. Digamos, ¿esto es habitual que pase en su comunidad? ¿Y qué reflexión? Porque también hubo alguna reflexión sobre la Segunda República al respecto. Pero lo que más ha llamado la atención es sobre el CO2. Dice Vox, o ayer, por ejemplo, estaba aquí Jorge Busadet, que bueno, que es que el CO2 no solo lo emiten los tubos de escapes de los coches. Pero yo quería preguntarle sobre esta reflexión y sobre todo qué se ha dicho en Castilla-La Mancha sobre esta afirmación. Pues la verdad es que me río por no llorar, porque es una nueva muestra más de lo que es Vox. Niegan las evidencias científicas, niegan el cambio climático, niegan la violencia machista. Bueno, pues una formación política que lo que está provocando en Castilla y León es un enorme retroceso en derechos y libertades. También está políticas que están socavando, que están erosionando realmente el medio ambiente y un negacionismo, como digo, de la evidencia científica. El problema es que esto es lo que nos puede esperar en el gobierno de España, porque yo aquí también he de decir
Comentaba Cuca Gamarra hace unos días que el Partido Popular no quería saber nada de Vox y que el Partido Popular estaba muy alejado con Vox. Bueno, pues yo le voy a dar una exclusiva a la señora Cuca Gamarra. El Partido Popular gobierna con Vox en Castilla y León. Y le voy a hacer una predicción. Si Feijóo tiene la más mínima posibilidad de gobernar con Vox, no tengan ningún tipo de duda que el Partido Popular va a gobernar con Vox, porque además coinciden en muchos postulados ideológicos. Y creí que me iba a dar a mí una exclusiva, pero agradezco que se la dé también a Cuca Gamarra. Una última cuestión, esto del latido fetal, que ayer se le preguntábamos también a Jorge Buxadé, dice que es un principio incrementable y que se va a aplicar. Ya han pasado unos cuantos meses, ¿sabe si en alguna dirección sanitaria, territorial, provincial de la comunidad de Castilla y León se está haciendo o qué pasa con esto que nos anunciaron? Pues de momento no. Por suerte, no se está aplicando. Es de las pocas cosas en las que el Partido Popular no se ha prosternado, no se ha doblegado ante Vox, y nosotros seguiremos, de luego, presionando y luchando para que esta barbaridad, para que esta suerte de violencia institucional contra las mujeres no se produzca, porque, desde luego, es una agresión enorme a las mujeres lo que plantea la ultraderecha de Vox. Bueno, vamos con las preguntas de los miembros de la mesa de análisis. Carmelo Encinas. ¿Qué tal, don Pablo? Buenas noches. Bueno, desde el minuto 1, Ucrania, de la guerra de Ucrania, Podemos ha defendido la vía diplomática para parar la guerra, ¿no? Como si al resto de las fuerzas políticas les encantara la guerra. Parece que como que son ustedes los únicos que detestan la guerra. ¿Cuánto cree que ha de ceder Ucrania y Occidente, en realidad, para entenderse con Putin? ¿Cree, por ejemplo, que que hay que dar por bueno el 20% del espacio invadido de un país como Ucrania? O sea, o simplemente piensan que aquello se puede resolver pues diciéndole a Putin que se retire ordenadamente. Bueno, en primer lugar, como comentaba anteriormente, todos quieren la paz, todos abogan por la paz, pero la única que ha tenido valentía para decirlo, a pesar del coste político que ha tenido, ha sido Yone Belarra. Nosotros lo que abogamos o por lo que apostamos es por lograr de forma inmediata o a la mayor brevedad posible un alto el fuego, porque es que es la única manera en la que va a terminar esta guerra de Ucrania. O sea, va a acabar con una negociación de paz. Entonces, cuanto antes se produzca el alto el fuego, evitaremos el sufrimiento del pueblo ucraniano y también evitaremos el sufrimiento pues, del pueblo europeo. Un alto el fuego y después una negociación de paz. Evidentemente, una negociación de paz en condiciones muy ventajosas, muy favorables al pueblo ucraniano, que ha sido execrablemente invadido por un dictador como es Putin, en una invasión que, como digo, es deleznable, execrable y absolutamente condenable. Si usted condenable. me permite, a lo mejor se puede confundir valentía con ingenuidad. No parece que Putin esté muy dispuesto a entenderse para ese alto el fuego, que yo creo que no hay, en esta mesa todos estaríamos de acuerdo y seguramente que el 99,9% de los, por no decir el 100% de los que nos están viendo, también quieren que haya un alto el fuego. Todo el mundo quiere que haya un alto el fuego. El problema es cómo llegar ahí y qué hay que ceder, porque evidentemente lo cierto es que hay una fuerza invasora que ha ocupado una parte importante de un país soberano y no parece que dé el menor síntoma quien lo ha ordenado, que es Vladimir Putin, de retractarse de esa. Entonces, en la mesa de negociación hay que llegar con algo. Entonces, ¿dónde ven ustedes la posibilidad de convencer a Putin? Hombre, lo que comenzó planteando Podemos y lo que comenzó reivindicando Yone Belarra, creo que se ha ido haciendo, como bien decías tú, el consenso unánime de toda la comunidad internacional. Cada vez son más voces las que abogan por intensificar la vía diplomática y poder llegar, como digo, a un acuerdo que propicie un alto el fuego y a partir de ahí empezar unas negociaciones que, como digo, evidentemente tienen que favorecer a Ucrania y al pueblo ucraniano y tienen que ser justas con las reivindicaciones y con las demandas de un pueblo que ha sido atacado de una manera absolutamente atroz. Es la única forma en la que va a terminar esto. Llevamos ya más de un año de guerra. Yo haría la pregunta contraria. Si no se logra un alto el fuego, si no se intensifica esa vía diplomática, si no se apuesta por alcanzar un acuerdo de paz, ¿cómo va a terminar esto? Con una guerra sine die, con 15, 20 años de guerra, se sigue desangrando el pueblo ucraniano, se sigue acrecentando y agravando la crisis económica devenida de la misma. Bueno, yo creo que es, insisto, muy sensato plantear que la urgencia es llegar pero a un alto ustedes no quieren fuego. que se les proporcione armas desde Occidente
para poder llegar, digamos, a una mesa de negociación digamos, en posición de fuerza. Porque si no, ¿qué fuerza pueden tener para negociar los ucranianos con Putin? Pues por eso digo que hay que apostar por esa vía diplomática. Yo creo que las negociaciones de paz evidentemente son complejas, es obvio que requerirán tiempo, se han dado guerras en las que ha habido alto el fuego y se ha negociado durante más de 10 años, e insisto, lo primordial y lo urgente es un alto el fuego, es acabar con el sufrimiento del pueblo ucraniano, es terminar con el padecimiento pues, del conjunto de la Unión Europea. Estamos viendo las consecuencias terribles que está provocando en la economía europea y especialmente en la economía española las consecuencias de esta execrable invasión de Putin a Ucrania. Con lo cual, yo creo que es muy sensato e, insisto, se ha hecho la posición, pues digamos, de más sentido común el apostar por esa vía diplomática. Que no es fácil unas negociaciones de paz, evidente, pero creemos que es que no hay otro camino que apostar por ese alto el fuego de forma inmediata. Chema. Sí, yo quería volver a España y a las relaciones de Podemos con Sumar. Ustedes son los que han introducido el debate de las primarias abiertas en este espacio de la izquierda política española. Son los que lo defienden con más ahínco. Es verdad que han conseguido que otras formaciones también lo secundan. Pero yo le quería pedir, concreción. Al menos tanta concreción como confianza que tienen en ese formato como paso previo para la unidad. En unas primarias abiertas, ¿sería Yone Belarra la candidata de Podemos, secretaria general actual de Podemos? ¿Sería Irene Montero? ¿Podría haber otro cabeza de lista en esas primarias abiertas en representación de Podemos? Y luego también le quería preguntar por el nombre. Hace poco Pablo Echenique fue muy concreto. Dijo que el nombre también tendría que ser negociable, aparte de los recursos y otros elementos que evidentemente tienen que ver con la vida diaria de un partido. Pero le pido que sea concreto. ¿Sería Yone Belarra? Y soy claro, nuestra posición y nuestra opinión respecto a Yolanda no ha variado respecto a lo que venimos diciendo en los últimos meses. Es la misma posición. Entonces, lo que mantenemos es que el equipo que tiene que liderar ese espacio tiene que ser elegido por la ciudadanía. Es cierto que nosotros somos los que, digamos, más estamos reivindicando esas primarias abiertas, pero, como digo, Yolanda, lo primero que pero no le pregunto por Yolanda, yo le pregunto por Podemos. ¿Quién sería la cabeza de la lista que presentaría Podemos en esas primarias abiertas? Yo soy claro, o sea, si llegamos a un acuerdo de coalición, como nosotros creemos que es lo mejor entre Podemos y Sumar, yo creo que es la evidencia de que nuestra posición respecto a lo que opinamos de Yolanda no ha variado, no ha cambiado, no ha mutado. O sea, nosotros seguimos pensando pues, que Yolanda es una muy buena candidata, que Yolanda puede llegar a ser presidenta de este país. Y, de hecho, nosotros planteábamos la hipótesis de que, llegando a ese acuerdo de unas primarias abiertas, con las que estamos todos de acuerdo, hubiésemos estado en la presentación arropando a Yolanda. Yo creo que arropar a Yolanda es bastante claro. O sea, yo creo que lo deja de forma diáfana. Arropar a Yolanda es arropar a la persona que se postula como candidata. Elsa. Buenas noches. A mí me ha llamado la atención dos cosas que ha dicho durante la entrevista. Primero, cuando pedía a Yolanda Díaz que haga campaña por el espacio, ha dicho por el espacio político que es el suyo, al menos de momento. Me gustaría saber si ustedes contemplan la posibilidad de que no haya un acuerdo entre Sumar y Podemos y, por tanto, terminen presentándose por separado. Y luego otra cosa que ha dicho es que Sumar y Podemos son proyectos muy diferentes. Querría saber cuáles son esas diferencias, si son ideológicas, son de proyecto o estamos hablando solo al final del control del partido, diferencias sobre el control del proyecto político. Hombre, el hecho de que me planteaban la primera pregunta de que al menos de momento, hombre, es que Yolanda Díaz acaba de crear o acaba de construir un proyecto político o un espacio político que es diferente del de Unidas Podemos. Si no hubiese diferencias, Yolanda no hubiese creado Sumar, se hubiese mantenido con Unidas Podemos, que es un espacio que aglutina, que amalgama, que reúne a varios partidos políticos. Vamos, no es que lo diga yo, es que es un hecho irrefutable. ¿Pero y cuáles son esas diferencias para que las entendamos? Pues yo creo que a lo largo de esta legislatura se han podido constatar, se han podido comprobar pues determinadas diferencias entre las posiciones que hemos planteado desde Podemos y las posiciones que han planteado otras formaciones políticas que están en Unidas Podemos. Pueden haber diferencias ideológicas. Es cierto que Yolanda todavía tiene que acabar de definir cuál es su programa político. Hay diferencias de fondo, hay diferencias, no sé, entre, bueno, pues como decía anteriormente. ¿Pero puede ponernos algún ejemplo para que entendamos cuáles serían un poco las diferencias de proyecto? Bueno, pues como anteriormente lo dije,
partido que está en el espacio de Sumar, como por ejemplo es Compromís, pues no estaba de acuerdo en que Unidas Podemos entrase al gobierno. Hay determinados ministros que hoy están en Unidas Podemos que en su día tampoco eran proclives o no eran favorables a que Unidas Podemos se incorporase al gobierno de España. Insisto, que somos espacios Luego políticos... se incorporaron, ¿no? Porque son ministros. Sí, pero cambiaron de opinión, ¿no? Cambiaron de opinión. Al principio no eran favorables. Que somos dos espacios diferentes, o sea, es algo tan indubitable, yo creo que es algo tan incontrovertible como que Yolanda, que estaba o que está en Unidas Podemos, ha conformado, ha creado, ha articulado otro proyecto político diferente. Si Yolanda coincidiese al 100% con los postulados de Unidas Podemos o con los postulados y con la ideología de Podemos, creo que Yolanda no hubiese creado un proyecto político, un partido político diferente como Sumar. Yo creo que es una cosa... ¿Y contemplan la posibilidad de ir por separado? Yo sigo diciendo lo mismo, seguimos tendiendo la mano. Creemos que lo mejor, creemos que lo más adecuado es un acuerdo de coalición entre Podemos y Sumar. Y además hay una cuestión que es importante. La ley electoral para las elecciones generales aconseja, casi utilizaría el verbo conmina a llegar a un acuerdo de unidad. Última pregunta, David. Sí, me ha alegrado escucharle describir a Putin como un dictador. No siempre sucede en los líderes de Unidas Podemos con esa claridad. Y le escuché en febrero un discurso en las Cortes de Castilla y León sobre Franco, muy claro, muy nítido, con insultos incluso. Ahí también estaríamos de acuerdo, un dictador despreciable. Y sin embargo, cuando se trata de dictadores de izquierda, es muy difícil encontrar a un líder de Unidas Podemos que haga una crítica contra los abusos de derechos humanos o cómo coartan las libertades de sus pueblos. Nicaragua, Daniel Ortega, Cuba, el régimen castrista, etc. ¿Cómo ve usted esos regímenes de izquierda dictatoriales y por qué cuesta tanto, de la misma manera que se critican esos dictadores de derechas, criticar a los de izquierda? Bueno, yo creo que, sinceramente, siempre nos hemos expresado con claridad. Nosotros apostamos por el respeto de los derechos humanos en cualquier país, en cualquier sistema del mundo. En Europa, en Cuba, en Nicaragua, en cualquier país. Entonces, Nicaragua y Cuba son dictaduras. En cualquier país que usted... Nicaragua y Cuba son dictaduras. Cualquier país que usted me pueda mencionar, nosotros apostamos siempre... La pregunta es si Nicaragua y Cuba son dictaduras. Por procesos democráticos y, desde luego, creemos, o yo personalmente creo que Cuba actualmente tiene ciertos déficits en materia democrática y tiene avances que hacer para completar una profundización democrática. Pero, sinceramente, creo que el hecho de abogar por los derechos humanos, el hecho de apostar por las libertades, el hecho de apostar por procesos absolutamente democráticos, creo que deja bastante clara nuestra opinión. Bueno, sí, pero no me ha aclarado si Nicaragua y Cuba, y es una pregunta muy sencilla, yo creo, ¿son o no dictaduras? Sí. O sea, usted ha descrito a Putin como un dictador, yo estoy de acuerdo. A Franco como un dictador despreciable, yo estoy de acuerdo. Y ahora le pregunto, ¿son Nicaragua y Cuba dictaduras, sí o no? Es que es muy fácil responder sí o no. O sea, creo que he sido muy elocuente. No, pero no me ha sido claro. Cuando digo que son países con déficits democráticos y que tienen que avanzar un largo camino hacia una democracia plena, yo creo que soy bastante claro en la respuesta. Pues aquí lo dejamos. Me podría ser más claro y decir que son una dictadura, entonces ya será absolutamente claro. Sí, o sea... No, es que creo que tampoco hace falta... Es que parece que les cuesta decirlo. Les cuesta, con lo fácil que es decir, donde están encarcelando a la oposición, que es en Nicaragua, que es un movimiento donde la izquierda, el sandinismo, en los 80 comulgó mucho, porque fue la toma del poder para derrocar a Anastasio Somoza, un dictador, y cuando pueden en los 90 dan y ceden el poder a Chamorro, a Violeta Chamorro me parece que era, se ha convertido ahora en una satrapía. Y no cuesta nada por decir que no solo es que le faltan tramos que llegar o que cubrir, sino decir, es una dictadura
y por Ortega es supuesto- un dictador. Y por supuesto que es condenable y por supuesto que es rechazable que se pueda encarcelar a cualquier persona por estar en la oposición o por tener una opinión política que difiera del partido que esté en el poder o del partido del régimen, sea el que sea. Por supuesto que es condenable, por supuesto que es rechazable y por supuesto que es criticable, sin duda. Bueno, pues aquí lo dejamos. Pablo Fernández, portavoz de Podemos, muchísimas gracias. Además, sé que ha venido desde León, ¿no? Desde Valladolid, Desde tenemos Valladolid. pena en las Cortes hoy. Pues muchísimas gracias. Un Además, placer, lo como agradezco siempre. en lo personal venir hasta aquí, darse el palizón y ahora también de vuelta. Muchas gracias a vosotros. Muy buenas noches. Bueno, pues hasta aquí el tiempo para la entrevista y como han visto con Pablo Fernández, portavoz de Podemos, enseguida empezamos a analizar la actualidad de este martes 11 de abril.